Buenos días, mi nombre es Daniela Ávila y yo les voy a hablar de la reseña histórica, las bases legales y la definición de lo que sería el presupuesto por proyectos, comenzando con lo que sería la reseña histórica. En Venezuela se puso en práctica desde el año 2006 la técnica de elaboración de presupuestos por proyectos, en un esfuerzo sistemático por mejorar la asignación y distribución de los recursos públicos a los distintos organismos nacionales y mejorar también la vinculación del plan y el presupuesto y los procesos de seguimiento y evaluación de la gestión pública. Como sabemos, esto comprende dos categorías presupuestarias que serían las acciones específicas y lo que serían las acciones centralizadas. Entonces podemos decir que se puso en práctica en Venezuela desde el año 2006 y en un esfuerzo o como beneficio, ya que este tipo de presupuestos por proyectos mejora lo que sería la efectividad, la eficacia y la confianza de lo que sería la gestión pública. Además, sustituye técnicas de presupuestos por programas. A continuación les voy a hablar de las bases legales. Las bases legales en Venezuela sobre este tema encontramos primero en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 315, donde identifica los elementos que debe tener el presupuesto público anuales de gasto y el método que se va a emplear. También encontramos la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público en el artículo 14, que menciona el empleo adecuado de las técnicas presupuestarias. Y también vamos a encontrar el reglamento número 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público en el artículo 2, que establece la técnica de la elaboración del presupuesto por proyecto y las acciones centralizadas. Ahora es importante mencionarle lo que será la definición del presupuesto por proyecto. La Oficina Nacional de Presupuestos, en su programa de inducción, define el presupuesto por proyecto como un instrumento para asignar y distribuir los recursos públicos a través de programas a los entes u organismos nacionales, estadales y municipales, en función de las políticas y objetivos estratégicos de la nación, expresados en los respectivos planes anuales, además de coordinar, controlar y evaluar su ejecución. Las técnicas relacionadas con la formulación del presupuesto son fundamentales para la gestión financiera de una organización. El presupuesto es una herramienta crucial que permite a las empresas planificar, controlar y evaluar sus operaciones financieras. Algunas técnicas importantes incluyen la proyección de riesgos y gastos, el análisis de tendencias históricas, el uso de modelos financieros y la participación de diferentes departamentos en el proceso presupuestario. La importancia de estas técnicas radica en su capacidad para proporcionar una guía clara para la asignación efectiva de los recursos, la toma de decisiones informadas y la evaluación del rendimiento. Además, las técnicas de presupuesto ayudan a intensificar áreas de mejora, a identificar áreas de mejora, establecer metas realistas y fomentar la responsabilidad de toda la organización. Entre las ventajas de estas técnicas se encuentran la optimización de recursos, la reducción de costos innecesarios, la alineación de los objetivos estratégicos y operativos y la mejora en la toma de decisiones financieras, además de que permiten que las empresas adaptarse a cambios en el entorno empresarial y mantenerse competitivas. Si tuviésemos que explicar de una forma específica cada una de estas ventajas, podríamos hacer la siguiente forma. Con respecto a la optimización de recursos, se trata de un trabajo completamente eficiente, ya que en el cual se consiguen los resultados usando la menor cantidad de recursos. En la reducción de los costos innecesarios podemos determinar muchos de los egresos que podría tener una organización que pueden ser fácilmente evitables o que nacen de las irregularidades de una mala planificación. Entonces, en este caso, al usar las técnicas de formulación de presupuesto, evitamos que eso ocurra. Con respecto a la alineación de los objetivos estratégicos y operativos, es el puente, estas técnicas de presupuesto van a ser el puente para que lo que se planteó en la mesa de decisiones pueda llegar de forma real, financieramente hablando, a la parte de la operatividad. Entonces,
cuando hablamos de la mejora en la toma de las decisiones financieras, indica de que si tenemos un presupuesto estable y aplicamos las técnicas de forma consciente y participativa, tanto como para la alta gerencia como la parte productiva de la misma, obtendremos y sabremos mejor cómo es el comportamiento real y cuánto cuesta mantenernos de esta forma operativa. Los elementos claves que se deben considerar al aplicar las técnicas presupuestarias incluyen la planificación estratégica, la comunicación efectiva, la colaboración interdepartamental, la evaluación continua y la flexibilidad para ajustarse a circunstancias cambiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos mantener, aparte de la planificación como parte fundamental del proceso administrativo, la comunicación tanto entre las personas pertenecientes a un departamento como la relación misma entre los demás departamentos que son partes de células para completar una unidad total. Ya para concluir el resto de la exposición, es necesario resaltar que las técnicas relacionadas con la formulación del presupuesto son esenciales para el éxito financiero de una organización, ya que las mismas son las que proporcionan una base sólida para la toma de decisiones, asignación de recursos y la evaluación del rendimiento. Esto fue todo, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carliani García y a mí me toca hablar sobre las clasificaciones presupuestarias y la clasificación o tipos de las acciones centralizadas según la normativa vigente. Dentro de las clasificaciones presupuestarias tenemos lo que es el proyecto, las acciones específicas y las acciones centralizadas. El proyecto como categoría presupuestaria está en un alto o mayor nivel dentro de una estructura presupuestaria, por así decirlo. Y estas son las operaciones medibles y cuantificables para poder lograr los resultados en productos. En cuanto a las acciones centralizadas, estas van de la mano con el proyecto. ¿Por qué? Porque están en un alto nivel, es decir, van de la mano. Y bueno, estas no son más que unas acciones son las actividades que debe realizar las entidades públicas en pro de los cumplimientos de los resultados. Además de ello, también cumplen otros compromisos del Estado. ¿Cuál otro compromiso del Estado podría ser? Bueno, el del endeudamiento público. También estas acciones centralizadas tienen recursos que no solamente tienen que ser van con un proyecto único, es decir, que con estos mismos recursos se pueden utilizar para la realización de otros proyectos. Las acciones específicas. Estas, como categoría presupuestaria, están en un nivel bajo. Estas serían los resultados medibles y cuantificables anualmente para lograr los resultados del proyecto. Y también estas acciones específicas brindan apoyo tanto al proyecto como a las acciones centralizadas, es decir, sirven como apoyo, como ya lo dije. Ahora bien, en la clasificación y los tipos de acciones centralizadas según la normativa vigente tenemos la dirección y coordinación y la gestión administrativa. En la coordinación y dirección tiene que ver con el manejo de los recursos que se le dan a los trabajadores para que cubran sus gastos. Y entonces la acción específica dentro de esta puede ser la asignación y control de estos mismos recursos para los gastos de los trabajadores. En la imputación del presupuesto, estos créditos se reflejan en partidas que son la 4.01, que tienen que ver con los gastos personales, la 4.03, que son los gastos no personales de acuerdo al adiestramiento y al IVA. La gestión administrativa tiene que ver
con el funcionamiento de la institución. Es decir, se encarga de todo a excepción de la acción centralizada que acabo de mencionar, que es la coordinación y dirección. Y bueno, dentro de esta gestión administrativa se encargan de hacer transferencias a las entidades, a personas privadas o naturales o a organismos internacionales. Buen día, mi nombre es María Díaz. Yo le vengo a dar continuación al punto de los tipos de acciones centralizadas. Entre estos tenemos la previsión y protección social. Esto trata sobre la administración que se le da a los recursos asignados a pensionados y jubilados, esto en concordancia con las normativas vigentes, y a los convenios colectivos con los trabajadores. Como acción especializada tenemos la asignación y el control de los recursos que van dirigidos hacia los pensionados y jubilados, y los créditos para sufragar los gastos de los pensionados y jubilados adscritos a los entes públicos. Este monto, según la ley de presupuesto, está bajo el código 4.07, que es transferencias y donaciones. Entre los otros puntos tenemos las acciones predeterminadas. La acción predeterminada trata sobre las transferencias que se hacen a órganos para cubrir ciertos gastos. Esto va en concordancia a lo que estipula la Constitución y las leyes de vigencia. Como acción específica tenemos la asignación y control de los recursos que van dirigidos hacia estos órganos y los créditos que también vayan dirigidos hacia dichos órganos. Según el monto va según la ley de presupuestos, también está bajo el código 4.07, que es transferencias y donaciones. Añadido a esto, se debe colocar a qué organismo en específico va dirigido, es decir, quién recibe la acreditación de dicho monto. Gracias. Buenos días. En cuanto a la dirección y coordinación de la deuda pública nacional, la acción centralizada es que permite la administración de los recursos destinados a la cancelación de la deuda pública adquirida de acuerdo con la Ley Orgánica de Administración Financiera del sector público, así como lo correspondiente a la disminución de los pasivos de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Su acción específica, asignación y control de los recursos para el servicio de la deuda pública, es decir, la ejecución de los créditos presupuestarios para cancelar la deuda pública. En cuanto a las partidas presupuestarias, la imputación presupuestaria sería 4.10 para servicios a la deuda pública, 4.05 para activos financieros, 4.07 transferencias y donaciones y 4.11 para la disminución de activos. Otras acciones centralizadas, son aquellas correspondientes al cumplimiento y misión asignadas en la Ley Orgánica de Administración Financiera del sector público y otras disposiciones legales. Aquellas para apoyar acciones específicas de los proyectos asignados por la autoridad correspondiente, la que tenga competencia para ello, y se incluyen las relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, cuyos gastos los tipifica la Constitución. En cuanto a las acciones específicas, las determinadas según el propósito de las acciones centralizadas que estime el órgano o ente de la República correspondiente y la imputación que aplique esta. Gracias.